Bienvenido a Vía Paralela. En el día de hoy vamos a tener una entrevista bastante potente y bastante interesante y de lo que vamos a hablar de algo que a muchos les toca y bueno, hay a gente a la que le puede sentar bien, mal, pero vamos a ayudar a mucha gente de verdad. Al final queremos aclarar que esto no es una apología a la droga, simplemente estamos buscando un testimonio de alguien que ha vivido esa situación, que la está viviendo a día de hoy y que pueda aportar algo para aquellos que sufran o que no entiendan exactamente qué significa tener una adicción, ¿vale? Estamos hoy pues Félix Martínez, Pedro Moñino, nuestro invitado. Y bueno, empezamos pues por lo primero, tu infancia, ¿dónde naciste? Vale, bueno, ante todo gracias por la oportunidad de estar con vosotros y poder compartir con vosotros mi experiencia, porque no lo he hecho nunca. Y nada, era simplemente pues hablar de mi infancia. Yo nací en Vitoria, soy vasco, soy del País Vasco. Al año y medio mi padre era médico y entonces hemos viajado por toda España. Y al año y medio pues nos mudamos a La Coruña, donde yo estuve cerca de 8 años. Mis padres se divorciaron mientras vivíamos en La Coruña. Mi madre se vino aquí a Murcia con mi hermana. Yo estuve unos años más en La Coruña y luego ya me reuní con ellos. Se divorciaron muy jóvenes, en plan, teniéndote a ti con 8 añicos y tu hermana lo más pequeña, ¿no? Sí, no, yo tenía 5 años aproximadamente, 5 añitos, y ellos llevaban 7 años ya casados. Y se vino mi madre, se divorciaron y se vino mi madre. ¿Y a ti cómo te afectó eso? ¿En tu relación con tu padre, a nivel personal? Bueno, yo tampoco me daba mucha cuenta, puesto que tenía unos 5 añitos, 5 años, 4 o 5 años, y realmente la separación pues sí que podía pensar que algo me faltaba en la vida, pero claro, mi comunicación telefónica con mi madre era muy frecuente. Pero bueno, yo lo vi como algo natural. Ahora mismo lo antinatural sería que mis padres estuvieran juntos. ¿Y cómo te iba a decir? A posteriori, cuando ha ido creciendo y ha ido pasando el tiempo, ¿has sentido que te has criado en una familia desestructurada? 100%. 100%. Mi padre era alcohólico, mi madre era alcohólica. ¿Tu padre? No, sí, han tenido problemas en ese sentido y creo que genéticamente ha podido afectarme también a futuro. Claro. ¿Y de pequeño tú eso lo sabías o lo notabas simplemente? ¿En mí o en ellos? En ellos. No mucho. No mucho. En mi padre más y en mi madre menos. ¿Y tú crees que eso te ha podido llegar a un futuro, algún tipo de carencia o algo por el estilo? Obvio. En el sentido de que ellos estén separados y que en ciertos momentos hayan perdido el control, claro, me ha afectado. ¿Y esa carencia emocional que has tenido desde pequeño, tú crees que hubiese podido remediarse de alguna manera? Porque también tenías una hermana. ¿Dónde estaba, tío? Bueno, mi hermana ha gestionado sus demonios personales a su manera. Pero cuando eras tan pequeño, ¿tampoco ella se sentía responsable de ti o como que estaba contigo apoyándote? ¿O mi hermana el papel de hermana, tío? No, mi hermana ha sido hermana y madre. De hecho, mi hermana es el centro de la familia. Es decir, cuando había cualquier tipo de decisión, mi hermana, al ser el elemento más estable de la familia, ha sido quien ha decidido en muchos aspectos. Es decir, cuando había cualquier tipo de evento o cualquier tipo de decisión, era mi hermana el eje y el centro y la voz autorizada, más que mi padre o mi madre, que han podido... ¿Consideras que eso era bueno? Yo creo que un padre es un padre, una madre es una madre y tiene que ocupar su espacio. Claro, que no pueden estar delegándolo a una hija. Eso la verdad es que está bastante feliz, se hace mucho. Delegar en hijos responsabilidades que porque son propias de los padres. Al final se confunden los roles y porque el padre es padre y tiene que aportar valores y la madre es madre y tiene que aportar valores. Al ser tu hermana esa voz autoritaria, tú realmente pasas relegado al último puesto. Entonces, cada vez que tú quieres hacer algo, ¿a quién le preguntas o quién es la voz de autoridad a la que le habla? Cuando tiene alguna decisión o algo que tú dices, ¿esto está bien o mal? Simplemente yo me he sentido muy relegado en ese sentido y al no poder comunicarme o no poder expresarme como yo era, creo que eso me ha pasado factura en el futuro. Cuando tú llegas a Murcia, ¿cómo es ese cambio?
¿Cómo te reciben los niños en los colegios, tus compañeros, haces amistades? ¿Cómo funciona eso? Sí, bueno, yo vengo con 9 años, 8 o 9 años a Murcia, empiezo a estudiar en el Colegio Parra, que es un colegio que estaba y está en una zona complicada, está en una zona muy cerca de la Avenida de la Fama, entre la Merced y la Avenida de la Fama. Y los niños allí, bueno, el nivel educativo no era muy alto y los niños allí estaban en clase por no estar delinquiendo en la calle. O sea, yo sí que me lo tomaba con algo más de seriedad porque mis perspectivas, tanto de estudios como laborales, iban enfocadas a ser una persona que no me iba a conformar con tener la EGB o el terminado, o el bachiller. ¿Pudiste establecer amistades con ellos? ¿Te trataban bien? Muy poquita gente. Yo allí en el colegio, sobre todo en el Colegio Parra y en el Colegio Monteagudo. ¿Tu adolescencia cómo fue más o menos? Yo recuerdo hasta mis 15, 16 años, yo no tenía un grupo estable de amistades. Yo estudiaba aquí cerquita en el Alfonso X el Sabio, en Murcia. Sí. Y yo recuerdo una infancia en la que a mí me costaba menos, pero me costaba socializar, hasta que tuve un núcleo estable de amigos con los que todos los fines salíamos de fiesta, nos llamábamos por teléfono, íbamos juntos al instituto, había cierta continuidad por las tardes también y recuerdo esa probablemente sea la época más feliz de mi vida. Pero sí, llega un punto en el que quizá pruebas, tú ya has probado el alcohol. Yo recuerdo que con 15, 16 años, sobre todo bueno, no sé si con 15, 16 años empezamos a probar el alcohol, sobre todo cerveza, y empieza a descontrolarse la cosa ya. Lo que antes era ir a tomar café, luego al final era pues tomarse unas cervezas y acabar la noche yo no salía hasta muy tarde, pero vamos, hasta las 12, 12 y media de la noche, asociar, salir, a beber. ¿Qué sucede? Que en una de estas borracheras y en la vuelta llegando a mi casa, mi madre me ve en unas condiciones que ella estaba con una pareja que estaba conociendo y me metieron interno. El Colegio San José, ella me vio un obstáculo para mantener una relación estable con su nueva pareja y dijo, sobre 3 elementos me quedo sobre 2 elementos me voy a quedar con el que más me conviene a mí ahora mismo. Y en vez de elegir a su hijo, que hubiera sido lo correcto, yo creo, eligió a su nuevo novio, que luego la dejó tirada. O sea, ¿y te metió en un internado? En el Colegio San José. Que bueno, a día de hoy el Colegio San José sigue siendo un internado. ¿Y estuviste ahí cuánto tiempo? 6 meses. 6 meses. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo te afectó? Me afectó mal en el sentido de que si me vas a meter interno, mándame a Cantabria, mándame a Soria, mándame a Galicia. No me mandes a Murcia, donde tengo a mis amigos a 2-3 kilómetros y donde sé que puedo estar relacionándome con ellos a diario. Si tú mi madre tuvo que pedir un préstamo, porque ella no tenía dinero suficiente como para costearse un... ¿Y no se lo dejó el novio tampoco? No, tampoco hubiera sido procedente. Ella era una decisión de ella, pero el hecho de pedir un préstamo para largar a tu hijo de casa me parece decadente. Pues en plan, un poco. Eso sí me marcó. Yo creo que eso fue determinante a la hora de mi desarrollo posterior. Claro, porque tú realmente en el momento que lo estás haciendo no eres consciente de que pidió un préstamo ni nada, o sí lo eres. Yo soy consciente de que ella está pagando para que yo no esté en mi casa. O sea, tú eres consciente de que te están apartando de tu propia familia. ¿Eso afectó, puede ser, que rompiera la relación con tu madre o la quebrara? La deterioró mucho. Claro. Y allí en San José, ¿cómo era la estancia y cómo era la vida allí? Horrible. No, allí la gente era como el Colegio Parra, es gente que... las familias de los chavales pagan mensualmente para que no estén en su casa. Hasta que cumplan su mayoría de edad y diga, ya te las apañas, majo. Claro. Es un hotel para niños, se podría decir. Algo así. Claro, problemático. Un hotel para niños, tío. O sea, sí, para niños problemáticos. Qué putada. Claro. Antes era en el colegio, era el Parra en el que no pagabas, pero era para que no esté en casa, y ahora pagas para que no esté en casa, tío. Increíble. Y bueno, luego a mis 19, yo recuerdo ya el consumo de alcohol sí que sigue aumentando, y llegó un momento en que la convivencia con mi madre se hacía insoportable.
Optamos porque yo saliera de casa. Si por pelearme interpretamos que me agrede semana sí, semana no con el cable de una radio, pues sí. Joder. El caso es que nada, mi padre sigue mandándome una pequeña cantidad para que yo pueda sobrevivir. Sí. Apruebo mi bachiller, apruebo la selectividad, apruebo el acceso a la UCAM y empiezo a estudiar periodismo independiente de mi padre. ¿Y el periodismo por algún motivo en particular? No, porque escribo bien, porque leía mucho y porque era una persona que se podía expresar más o menos bien. ¿Y cómo te fue la carrera? ¿Con las amistades, con los distintos...? Bueno, relativamente bien, lo que pasa que empiezo a trabajar en un italiano y entonces, según el sueldo que yo tenía en el italiano, junto con la asignación que me mandaba mi padre, podíamos estar hablando de 1.000 euros a principios de 2001, 2002, 2003. Es un pastizal, es un pastizal. Teniendo en cuenta que el alquiler no me suponía mucho dinero, pues bueno, ya no era salir el sábado, era salir jueves, viernes, sábado y el domingo descansar. Y empalmar la fiesta con ir a clase y de ir a clase con ir al trabajo. Sin dormir. ¿Y cómo afecta eso tu rendimiento en la universidad? Muchas veces no iba a clase. Y al final eso... No, cada vez iba menos a clase y al final tiré la toalla. Luego ya sí he podido aprobar asignaturas que se me quedaban colgadas ya con más edad, pero he ejercido profesionalmente en radio, prensa y televisión a nivel prácticas de verano, pero nada más allá que eso. También me desencanté un poco con la profesión porque recuerdo que tanto en las ruedas de prensa como en el desempeño profesional la opinión del periodista se veía muy condicionada por la línea editorial del medio. Es decir, yo no me sentía libre a la hora de expresarme. Ya, eso es un problema porque, o sea, tú eres periodista para expresarte y no te está dejando hacerlo, tío. Y te iba a decir, hay una cosa que tú me contaste que no sé si compartiste piso con una persona que era como mayor que tú y como que intentó hacer algo contigo. Bueno, en el primer piso compartido en el que mi madre y yo tenemos un roce, busco urgentemente un piso, una habitación, y entonces hay un hombre de unos 50 años que yo recién terminada el instituto y estudiando la selectividad y teniendo una situación muy difícil, porque yo anímicamente en esa época no estaba bien, en el sentido de que acababa de perder el lugar donde yo estaba viviendo habitualmente con mi familia, pues este hombre ya notaba yo tics, notaba yo que qué cosa rara. Cada vez me hacía como regalos, como prepararme la comida, como, en fin. Y un día, recién levantado, lo veo sentado en el borde de mi cama diciéndome que no hacía falta que le pagara alquiler, que con hacerle favores sexuales era suficiente. Entonces, claro, yo automáticamente y al día siguiente abandono ese piso. Claro. Y alquilo otra habitación. Pero vamos, ya fue el colmo. Es decir, o sea, en plan... de Guatemala a Guatepeor. Pero ¿a ese tío lo pudiste denunciar? No, a ese tío le amenacé con que me devolviera el dinero que le había pagado por el alquiler, si no todo el edificio se enteraría de que era un puto hijo de la gran puta. Un pedófilo al final. Bueno, un pedófilo, yo tenía mis 19 años, le podía cruzar. No, pero da igual, porque al final a esas personas les da igual eso. Sí. O sea, en plan, si hubieras tenido 17 años, si hubieras tenido 16, hubieras hecho exactamente lo mismo, con los mismos patrones. Ese tipo de personas, al final, y es algo que tiene que aprender el público, ese tipo de personas les da igual. Lo hacen con quien automáticamente abandono ese piso y me hago respetar, se lo comento a mi madre y se parte el culo. Se parte el culo. No me toma en serio, jiji, jaja y tal. Bueno, un momento difícil. O sea, yo creo que más que no tomarse en serio, es que no quiere ni siquiera hacerse cargo de eso. Responsabilizarse y prefiere directamente tomárselo como una broma. Y una pregunta que tenía es que, o sea, en el momento que, o sea, no sé si es progresivo hasta que llevas sentado en tu cama, pero cuando estás haciendo los regalos, tú empiezas a sospechar algo, tú te sientes cómodo diciendo que no me siento bien en el sentido de que yo me abstraía todas las tardes, ahí sí estudiaba yo más. Sí. Y entre el trabajo en un sitio, en una heladería, en un sitio,
y el estudio intenso, que podían ser 5 o 6 horas al día, Sí, no le tenía prestaba vida. tanta atención, no le prestaba tanta atención a que una persona quisiera tener un detalle conmigo. O no quería darme cuenta para no tener que enfrentarme a él y tener que perder ese piso. Bien. Wow. Bueno, y aparte de eso, en plan, dijiste que tenías un problema con el alcohol, Sí. que se acaba convirtiendo en un hábito, que se da cuenta tu familia, que hace que te rechacen, que se vuelve una normalidad también, ¿no? El alcohol al final te va atrapando en el sentido de que si tú trabajas en hostelería, el alcohol lo tienes gratis. Claro, eso es un follón. Encima cuento con alcohol gratis durante 5 días a la semana, más 1.100 euros con los que cuento durante todo el mes. ¿Y eso en qué deriva? Pues deriva en que, bueno, yo empiezo a tener una pareja, me cambio de apartamento, de piso, conozco a una chica, el alcohol me toma el control sobre mí, la relación no termina de funcionar y yo es la primera vez que me planteo no quiero seguir viviendo. Pues eso. Me enteré de una cosa que estaba haciendo la chica a mis espaldas, compro 7 litros de cerveza y vacío todo el armario que tenía de pastillas en el comedor de mi habitación, del piso en el que vivía. Con la idea de quizás... Con la idea de que le den todo a tomar por culo. O sea, todo, que le den por culo a todo. Claro. ¿Vale? Y yo creo que fue a partir de ahí, porque a la chica sí que estaba profundamente enamorado y probablemente el primer gran amor de mi vida. Bueno, ahí fue donde probé algo que no debí probar. Pero y es la coca. ¿Qué hizo esa mujer? Joder, A partir de ese momento. Pero en ese episodio en el que tú te quieres quitar la vida, sí, sí, estás aquí, así que obviamente no lo conseguiste. Sí. ¿Cómo te salvaste? Porque al final es casi... No, mi madre no hizo una llamada in extremis en la que digo, mamá, necesito que vengas ahora mismo, no me encuentro bien, he cometido un error. Y a partir de ahí, yo creo que ese fue el punto en el que empiezo a dejarme ir ya definitivamente. Yo sí que estaba yendo frecuentemente a clase, sí que estaba ilusionado por algo, pero a partir de ahí yo creo, un buen amigo mío me da a probar la cocaína y a partir de ahí el descontrol se hace mayor, dejo la carrera y a partir de ahí espiral. Pero espiral es autodestructiva. ¿A probar la coca? ¿Cómo funciona eso? O sea, en plan, ¿simplemente se la compras a alguien o...? Pues es una buena pregunta. No, pues el primer día que yo voy con él a comprarlo a un sitio X, él me hace prometer que nunca voy a ir yo por mi cuenta y riesgo individualmente, cosa que finalmente hago. Y es curioso porque al principio las cantidades pueden ser muy pequeñas y el efecto es muy grande. Es decir, tú te metes una raya de 15 euros y puedes estar fácil 2-3 horas evadido y 2-3 horas de euforia, de incontinencia verbal, de ligarte a la tía que tú quieras, de bailar durante 7 horas seguidas en una discoteca y de pasarlo de puta madre. ¿Qué sucede? Que al día siguiente pues te sientes como una mierda y te sientes como si te hubieran pegado una paliza. ¿Por qué? Porque es tanta la actividad física y el esfuerzo muscular, porque el cuerpo está en tensión. Cuando tú consumes cualquier tipo de estupefaciente, ya sea, yo no he probado más, pero vamos, imagínate, yo qué sé, tomar pastillas, tomar éxtasis, tomar speed, tomar cristal, tomar tal, te exige estar en una actividad física extrema. Y al final, al día siguiente, el cuerpo lo paga. Tengas 20, 30, 50 u 80 años. Y al principio dices que era poco lo que consumió, en plan, luego fue aumentando. Sí. Sí, luego ya para tener ese mismo efecto, la cantidad tiene que ser mayor porque el cuerpo la va a tolerar cada vez más. Algo de los años, algo de los meses, algo de los... Pues a partir de los 2-3 meses el cuerpo, lo que antes eran 15 euros, luego son 25 y entonces sigues teniendo la misma actividad durante las mismas horas, pero el consumo aumenta. El consumo tiene que ser mayor, o sea, porque el cuerpo se acostumbra a la dopamina. Si tuviera, por ejemplo, que advertir a la gente en lo que a tiempo se refiere, gente que quizá acaba de iniciarse en este vicio, ¿cuánto le dirías que
en esta cantidad de tiempo puedes llegar a hacer empeorar las cosas? Primero que a la semana, a las 2 semanas de estar consumiendo, la familia ya sabe algo. Tus rutinas, si antes llamabas todos los días a las 8 de la tarde para saber cómo estaba la familia, o todos los domingos ibas a tomarte el cocido a casa de tu madre, El cocidico. y dejas de hacerlo, hay unas voces de alerta. Esto se convierte en un problema y entonces empiezo a ir en un... Bueno, sí, a la semana, a las 2 semanas, 3 semanas, un mes, porque al final, si tú te tomas una raya y dices, ¡guau, Disneylandia! A la semana, a las 2 semanas, el cuerpo te va a decir, ¿por qué no? Y después lo siguiente lo que lo notas, ¿cómo qué es? Cambios de humor, insomnio, Pero tú también nos habías dicho dejadez. que tenías un problema de insomnio muy grave. Sí, desde siempre he tenido un problema de insomnio en el que yo no recuerdo la última vez que dormí 3 horas seguidas. Y entonces, claro, si tengo microdespertares y por la noche me despierto 4 veces, al final me levanto cansado, me levanto sin la misma motivación, sin la misma fuerza y sin la misma energía que cualquier persona normal. Entonces, todo me cuesta más. Claro. Y eso al mes más o menos. Luego después, ¿cuáles son los siguientes? No, en el momento que yo veo que puede sobre mí, me pongo en tratamiento. Me pongo en manos de Proyecto Hombre, que son terapias en las que vas martes y jueves, un grupo de familiares y el grupo de pacientes, y entonces se ataca el problema desde diferentes perspectivas. Eso es un tipo de terapia, o sea, ¿qué más? Es una terapia grupal en la que tú no estás individualmente, puedes tener algún encuentro, pero sobre todo es en un grupo en el que hay mucha gente que está en una misma situación. Sí. Yo ese primer grupo de terapia creo que lo tengo a mis 24 años. 24 años. Con tu familia sabiéndolo y... Mi hermana yendo, mi madre no queriendo ir y con mi novia, que era la que más me apoyó en ese sentido. ¿Y has estado más veces en rehabilitación? Sí, luego estuve en Heliotropos, que era un centro de día en el que uno iba sobre las 8:30, 9, hacías actividades físicas, hacías actividades de terapia, tenías un tipo de convivencia muy específico y a partir de las 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde, pues volvías a tu casa, etcétera, etcétera. Es decir, es algo intensivo, estamos hablando de 8 horas al día. Pero al final eso dio un resultado positivo para ti. A épocas. Había épocas en las que sí me encontraba mejor y épocas en las que no terminaba el proceso, me cansaba y fuera. Ten en cuenta que hay herramientas de la sanidad pública que se llama el CAD. El CAD es un centro de... no sé cómo se llama el CAD. CAD. Sí. Que está en la Avenida de la Fama y entonces te hacen controles toxicológicos en los que cada vez tienes que te pueden hacer exámenes o controles de orina por sorpresa o puedes hacer, también hacías terapias, hay un grupo que se llama el método Matrix, hay diferentes cosas. ¿Y cuánto fue la mayor cantidad de tiempo? O sea, ¿Cuánto tiempo abstemio he estado? Sí. Pues no sé, he podido estar 7, 8 meses sin tocar nada, ni alcohol ni nada. ¿Y cuál es el detonante que hace que vuelva a querer? Claro, al final, si consigues, porque eso es como un proceso, si consigues acabarlo... Soledad, tristeza, desesperanza, el cansancio al que me refiero, sí. El aburrimiento hace mucho, es decir, esta tarde ¿qué voy a hacer? Y que se te hagan los días muy largos y digas tú, bueno, de perdidos al río. En el momento que me tomo yo, si no me tomo una cerveza, no soy capaz de drogarme. La espita que provoca el consumo es el alcohol. O sea, es como un poco un politoxicómano que tiene que tomar más de una droga, pero en tu caso con el alcohol. Prácticamente, si le preguntas a cualquier persona, una persona que no tome alcohol no toma nada más, porque es un depresor con un euforizante. Claro, porque casan. Joder. Y nada, pues eso al final la situación empeora. Sí que trato de llevar todo. Yo siempre he trabajado, si es mi vida laboral, prácticamente no he estado ni un solo mes sin trabajar en mi vida.
Sí, o sea, realmente, o sea, yo que te conozco eres como un tipo como muy profesional. O sea, para el tema de trabajar de puta madre. Pero siempre te muy competente, yo creo. Más que profesional, muy competente y perfeccionista. Competente. Competente, porque no he sido tan serio, pero mi brillantez ha opacado mis ausencias. Sí, las carencias, entiendo. Y bueno, y respecto a entrar en rehabilitación, y completarla, pero luego volver a recaer, tu familia en ese sentido... Un paso atrás. Cada vez la gente se cansa. Al final la gente cada vez te coge menos el teléfono, hablo de amistades, hablo de familia, cada vez te coge menos el teléfono, cada vez se distancian más, cada vez te tildan o te etiquetan como caso perdido. ¿Te acompañan menos a ese tipo de rehabilitación? No te acompañan nada. Al final dices, ya te las compongas, si tienes novia que te acompañe ella. Y nada, pues eso, al final es eso. Luego resulta sobre aproximadamente mis 30 años, pues también llega un momento en que tengo dificultades económicas. Quiero alquilar una habitación en mi casa, que tenía 2 habitaciones y una la tenía libre, y entonces una chica me llama para... ¿Eso dónde fue? En Murcia, capital, en un piso. Me propone alquilar la habitación, pero por el día. Me parece un poco raro, me parece un poco extraño, y es que la chica quería ejercer la prostitución en mi casa. Joder. ¿Y tú, al final, qué hiciste al final respecto a eso? Accedo siempre y cuando tuviera una compensación. La compensación económica. Cosa de la que no me siento orgulloso, evidentemente. Pero al final, esa chica como que empieza a trabajar ahí. ¿Cómo condiciona eso? ¿Tú realmente necesitas el dinero? Sí, porque cuando uno está en una espiral de autodestrucción, el dinero, por mucho pasta que te entre, siempre está faltando. Al final decías que no ganaba mal y al final todo eso iba al vicio. Pues ponte que a lo mejor el 60% de mis ingresos iban al consumo. Joder. ¿Y con esta chica que ocurrió tuviste algún tipo de problema? Porque al final eso es algo bastante peligroso. Sí, entra otra chica a trabajar y me roba 4.000 euros en cosas. En mi casa la denuncio por robo y me denuncia por proxenetismo y explotación sexual. Respecto al proxenetismo, al final simplemente alquilaba la habitación a esa chica. Yo alquilaba la habitación, tenía llaves de mi casa, me avisaba cuando iba, me avisaba cuando se iba, y no había ningún tipo ni de coacción, ni de obligación. Ni de obligación ninguna, ni de nada. Si ella me devolvía las llaves, yo interpretaría que ella no quería volver al piso y no pasa absolutamente nada. Pero al final, ¿tú no les pones nunca en contacto con clientes, quizás? Muy eventualmente. Y con esta chica, la segunda que entra, ¿qué problema tienes? ¿Te roba sin más? Se gana mi confianza y al mes y medio, 2 meses, cuando yo estaba haciendo mis prácticas de radio por la tarde, ella contaba con 2-3 horas libres en las que fue con un par de personas y se llevó 3 portátiles de una empresa para la que trabajaba, televisión, ordenador, de todo. Mi pregunta es que si estaba compinchada con la otra. No, 100% no. Eso lo hizo por su cuenta y riesgo y nada, fue un momento, pues eso, igual de complicado, igual de difícil. Pero al final tú recibes una denuncia por eso, ¿no? Sí. Hay un juicio y entonces se aclara todo y se sabe que al final ella lo único que quería era ganarse mi confianza y la pasta. Planear un robo al final. Y aprovecharse de ti. Entonces sales absuelto en el juicio. Sí. Sí. Yo recuerdo una anécdota, sobre todo y para la gente que nos esté viendo, una anécdota en la que yo estoy a una hora en la que no debo, en un lugar en el que no debo y en un estado en el que no debo. Es decir, imagínate, en la Avenida de la Fama a las 3 de la mañana, ebrio. Yo noto que una persona me mete la mano en el bolsillo, me saca la cartera, pum, mantecao que le doy, se va al suelo, me aparecen 2 personas más, me desequilibran, me roban el móvil y me pisan la pierna y me rompen la pierna. Hostia, vaya con culo. ¿Te rompen la pierna? Me rompen la pierna. ¿Habéis visto American History X? No, tío. Sí. Pon la puta boca contra el bordillo, pues me pusieron la pierna. Te pusieron la pierna contra el bordillo y te la partieron. Madre mía. Y entonces ahí ya no es... la culpa es de ellos
porque me han robado. La culpa es mía por estar en un sitio a una hora y en un estado en el que no debo. Tenemos que tomar responsabilidad sobre lo que estamos haciendo y las consecuencias de nuestros actos. Recuerdo también otra anécdota en la que terminamos una fiesta ya de día. Yo vivía en La Alcaina, vivía en un chalet con piscina, barbacoa, 1000 metros de huerto, 1000 metros de casa. Y resulta que, pues eso, había uno que parece que cada vez que abre la cartera, pues maneja mucho dinero. Y entonces digo, chicos, la última en mi casa. Todos consumidores, llegamos a mi casa y el dueño del coche, como no podía conducir, iba conduciendo el enchaquetado, el que manejaba dinero. ¿Esto lo había comentado? Sí, creo que sí. Entonces... Vale, pues resulta que llegamos a casa, seguimos un poquito la fiesta y resulta que el mismo chico que había conducido y que por lo visto iba mejor, le roba el coche a uno de ellos en la misma puerta del chalet. ¿Qué sucede? Eso a mí me pone en una situación muy complicada. Hablemos de un Mitsubishi Outlander de 35 o 40.000 euros y es una situación en la que yo me veo diciendo, no, la culpa no es del que roba, la culpa es mía por ponerme en una situación surrealista en la que todos consumen y la mitad de ellos quieren sacar provecho. Y todos quieren al final invitar a una serie de personas que no están bien a tu casa. Al final, ninguno vamos bien, pero yo tengo unos valores y a mí se me educa para no tocar nada que no me pertenezca y eso lo voy a llevar a rajatabla. Sí, porque bueno, se suele hablar también de que al final, cuando una persona tiene una adicción, suele ir con otros delitos, pero no es tu caso. Tú realmente te consideras yo no tengo una patología asociada de cleptomanía, por ejemplo. Sí, o sea, realmente tienes un problema, pero no... Yo lo que necesite lo pido, que lo tengo bien, que no, pues mira, me jodo y me aguanto. Claro. Y pues eso, anécdotas, pues un montón muy desagradables y ya un poco el acabose. No funciona el CAD, no funciona Proyecto Hombre, no funciona Heliotropos. Vamos a dar un paso más y ese paso más era Betania. Betania es una comunidad terapéutica en la que aproximadamente 14-16 personas ocupan una habitación cada uno, o eran habitaciones de 2 personas, y llevan un tratamiento intensivo en el que duermen allí y estamos 24 horas allí. Con controles toxicológicos. El primer mes sales los domingos, el segundo mes sales sábado y domingo, el tercer mes sales viernes, sábado y domingo, y así gradualmente hasta que recuperas tu vida y recuperas pues tus hábitos y tal. ¿Y convivencia? ¿Cómo era la convivencia con ese tipo de ambiente de gente? Ellos pensaban que yo era terapeuta. Ellos pensaban que era parte del equipo, porque yo sí que había comentado que era periodista y que en fin, ellos pensaban que estaba haciendo un reportaje. Gente que tiene adicción al sexo, que tiene adicción a la heroína, que tiene adicción al juego, que tiene adicción al alcohol, todo junto, una solo, etcétera. Todo junto, o sea, no hay gente que con una adicción asociada tú puedes tener 4 adicciones. Es decir, tengo adicción a las pastillas, a la cocaína, a la heroína, al caballo, la heroína, puede tener al juego, a las putas, etcétera. Hay gente que solo tenía adicción a una, entonces es un tratamiento más específico. Hay adicciones de todo tipo. ¿Y tú te sientes como diferente a ellos? No me sentía diferente, lo que no me sentía era integrado. Yo pienso que allí iba gente que conmutaba penas de cárcel. Por no entrar a la cárcel se metía en un tratamiento, en una comunidad terapéutica 24 horas. Cada 6 meses conmutaban como 1 año de cárcel. Claro, es una forma de extraviarse de la cárcel. Y una forma de curarse también. Al mismo tiempo. Y correcto, tío. Si quieres puedes contar lo de otro que la que te deja bastante bien, esa la patada de los huevos. Cuéntala sí, a full y cuéntala ahí bastante. No, a ver, yo recuerdo que, eso era una época en la que yo no tenía un consumo muy extremo, muy excesivo, y resulta que yo tenía una novia. Y entonces mi compañero de piso la amenaza a ella con darle de hostias. A mí, Dani, una persona agresiva. Una persona que acababa de perder a su madre, una persona que acumulaba odio, una persona que tenía mucho rencor y
y una persona antisocial y que, bueno, pues que estaba perdida con 19 años que tenía. Amenazó con pegar a tu novio. Con pegarle de hostias a mi novia. Entonces ¿Qué hiciste? pues no, le llamé la atención, le dije, oye, mira, Dani, si tienes algún tipo de problema, háblalo conmigo, no tengo ningún problema, lo podemos discutir, podemos hasta pelearnos, pero ahí me dejará tranquila. Bueno, fue por mí, me agredió unas 20-25 veces, 20-25 golpes, ya me hartó y ya en defensa propia le di una. Pero Con tan mala suerte que le hice una contusión y luego le estuvieron operando de urgencia porque le había hecho 7 puntos en los huevos, en uno de los testículos. ¿Le diste una patada en los huevos? Un rodillazo. ¿Y le partiste los huevos? Uno de ellos sí. 7 puntos le dieron. Hay dos, 7 pero puntos. 7 puntos. O sea, pero La legislación en ese aspecto es muy específica. Cada punto que te dan en los testículos son 700 euros de multa. 700 euros. Entonces, como la proporcionalidad en el daño no es la misma, pues bueno, me tocó pagar. Wow, tío, o sea, qué fuerte. Pero bueno, eso no tiene nada que ver a lo mejor con el mundo de la adicción. Eso es una anécdota en la que tú te ves acorralado, tú te ves en un momento en el que tienes que defenderte sí o sí, y yo no te voy a dar 7, yo te doy una. Claro, la diste buena. Y donde te dé va a ser definitiva. Entonces, a partir de ahí, pero eso no tiene nada que ver. Y ahí viene el que tú compartas piso o el que vivas solo, tengas una vida estable en la que puedes permitirte un apartamento o compartas piso con dos o tres personas. Pero fue rollo, o sea, es verdad que esto no tiene nada que ver mucho con el tema de la droga, pero, o sea, tú le... que te conozcan no solo por eso. Claro, pero tú estuviste dialogando diciéndole, podemos pelearnos si quieres muy tranquilamente, y dijo, oye, me parece bien pelearnos. No. ¿Y se quitó la ropa o...? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿Cómo se quitó la ropa? O sea, no puedes pegarle a alguien si... O sea, es decir, es que es como, una cosa es que yo... Tiene que ver la ropa. Porque, escucha, no es porque si yo estoy hablando contigo y vamos a pelearnos, no es como, oye, vamos a pelearnos si te parece bien. No, podemos discutir, pero ahí me la dejas tranquila. Claro, y es que te dijo, venga, me parece bien que me pegue, o sea... No, dice, no, Ricardo, cállate, que la vamos a tener. Vale, eso es otra historia. Ricardo, cállate. Y como había una tercera persona en el piso, porque éramos 3 personas en el piso, ella fue testigo de una agresión con defensa propia. ¿Qué pasa? Que a ella la sobornaron, le dieron un dinero y entonces ella declaró que vio una pelea. Entonces, claro, no es lo mismo. Y te tocó pagar. Me tocó pagar. Puta mierda. No es lo mismo que tú y yo nos peleemos y él lo vea. Me taparía los ojos, pero bueno. Y tú salgas perdiendo y le sobornes. Claro. Que tú siempre acabas perdiendo, sí, parece. O sea, pues mira, en ese sentido sí. No, yo creo que ahí ganaste, o sea, en plan... No, ahí perdí. Económicamente te puedo decir que no me luce pagar 3.500 euros. La patada esa la diste y que si no te hubieran podido matar, ¿no? Le podría haber matado automáticamente. Podría haber muerto desangrado. Automáticamente. Un rodillazo de un vasco te puedo garantizar que te muere. Por eso, claro, tío, o sea, no era un rodillazo normal, tío. No, o sea, hombre, tío, es un rodillazo que le parto los huevos y encima le cojo él hacia mí. Hostia, o sea, ya sumando factores genéticos. Son poco, tío. O sea, exacto, no, fue algo en el que yo digo, bueno, yo. O sea, fíjate cómo sería la patada en los una huevos. Patada voladora en los huevos. O sea, que literalmente le causó una contusión en la cabeza. O sea, le llegó de la mente de abajo a la mente de arriba. El testículo de abajo le han despasado y le dio sí, tío, le llegó hasta aquí. Tiene un huevo aquí, tío. Parece un gallo, tío. ¿Dónde está ese hombre, tío? Te mato por la hostia y por la onda expansiva. Escúchame, ¿dónde está ese hombre? Quiero saber dónde. No sé, él trabajaba en Casconvertes. Le dije, cuidado que te doy. Te volviste a pasar por Casconvertes a decirle, cuidado que te doy. ¿En serio? Está muy bien. Está qué divertido, ¿no? Y luego nada, chicos, pues yo qué sé. El giro más dramático de esta historia, y a día de hoy no estoy 100% recuperado. Sí. Y es un poco ya totalmente en serio, lo quiero hablar con vosotros, es el giro en el que tienes un consumo de alcohol, un consumo de coca y añades un tercer consumo. O un consumo más y es la... No, y no es el sexo, de eso también podemos hablar. Vale. Es el de la base. La base es la cocaína transformada, que puede llamarse crack, y eso te da un... Es que con eso tu vida se va a tomar por el culo automáticamente, y en un año te puedo decir que estás en la calle viviendo. Wow, o sea, tío. Eso podría ser que es ahora lo más reciente, o sea, ¿tu vida ahora es eso? No, mi vida no es eso. Mi vida es trabajar, mi vida es sobrevivir, mi vida es tener 2 trabajos
y mi vida es recuperar a mi familia, pero te puedo decir que actualmente es lo que he conseguido. Y de lo que no está Nada orgulloso, nada orgulloso. Te pega un subidón y un cambio que es la puta hostia. O sea, luego resulta que en 2023 fallece mi padre y entonces, bueno, recibo un dinero, me compro una casa, evidentemente, pero te puedo decir que más de 75.000 euros se fueron a tomar por culo en 4 meses. ¿Qué dices? ¿En 4 meses 75.000 euros? Aproximadamente. En el vicio, ¿verdad? En sexo, en cocaína. O sea, y es algo de lo que no me siento orgulloso, porque ahora mismo yo podría tener mi casa, un apartamento que alquilar y tener 10.000 euros guardados en la cuenta. Y no tener la obligación de trabajar realmente. Sí, no, eso nunca lo voy a dejar de hacer. Ya puedo tener 1.000.000 de euros, que lo que sí voy a hacer es trabajar. Y bueno, aparte... porque si no la cabeza te va a dar muchas vueltas. Respecto a la prostitución, ¿tú realmente tienes un vicio con el sexo, dirías? ¿O simplemente...? Sí. O sea, no puedes estar sin follar. Digamos que puede ser compulsivo, es decir, si me apetece no voy a estar media hora. Vale, que si tiene ganas va a estar dispuesto a darse. Y con varias personas. ¿Sabes? No, exacto, va a ser 6 horas. Wow. Sin parar. ¿Para qué? Probablemente. ¿Para qué vamos a parar, tío? Escúchame, ¿qué te iba a decir? ¿Cuánto ha sido el mayor gasto que has hecho en 24 horas, tío? 2.500 euros. ¿Repitiendo de personas? ¿Cuánto es lo que has llegado a gastarte en drogas? O sea, en 24 horas, lo máximo que has llegado a gastarte en drogas. 2.500, 3.000 euros. Joder. En un solo día. En un solo día. Pero aclaremos, ¿2.500 en droga o 2.500 en vicio? Combinado. Ah, combinado, tío. Claro. Si te metes 3.000 euros en cocaína, te garantizo que no sobrevives. O sea, pero a lo mejor lo dosifica, a lo mejor dices, vale, hoy 100 y... No te levantas. 3.000 euros en un día, no te levantas. No, pero que te lo puedes guardar para más adelante. Entonces no son 3.000 euros en un día. Ya, o sea, está gastado pero no consumido. Claro, ten en cuenta que al final la gente que se droga mide las cosas de una forma diferente. Él lo mide en consumo, aunque nosotros lo midimos en dinero. Realmente tú lo mides en consumo. Digamos que de un día para otro no me lo guardo. Y Ricardo, ¿tú qué consideras, qué aspiraciones y cosas consideras que te has dejado atrás? Por tu adicción, por tus problemas, por tu tipo de vida, ¿qué consideras que simplemente...? Yo he perdido 20 años de mi vida. Yo considero que he perdido 25 años de mi vida, que ahora podría tener una situación mucho más desahogada. Quizá el gran dolor de mi vida es no haber tenido un hijo, no tanto una familia, sino un hijo al que darle todo el cariño que yo no tuve. No la ley de la compensación, sino de alguna manera el poder expresar a una persona todo ese cariño y todos esos valores que a mí se me quedaron a medio. Claro. No tanto tener una pareja, porque las parejas a veces van y vienen, pero sí, probablemente tener un hijo, que lo puedo tener perfectamente, pero que hay momentos para todo y que tampoco quiero que mi hijo cuando tenga 10 años yo tenga 60. Tampoco quiero eso. Claro. Una pregunta que tenía yo, a nivel de... O sea, ¿tú crees que el consumo está apartado de tus parejas, de novio? Obviamente. Y hace que no vuelva a querer decir... No, pero no he tenido parejas fundamentalmente por el miedo a volver a sufrir. Yo me casé a mis 33 años con una chica dominicana. A los 2 años me dijo, no siento lo mismo. Evidentemente ella quería papeles, ella quería nacionalidad y eso me devastó. Yo no soy subnormal, yo no soy tonto, yo sabía que podía suceder, pero quería tener la oportunidad de poder encariñarme y de que se encariñaran conmigo. Claro. Pero cuando una persona tiene un plan claramente trazado, es a lo que hay. Desde luego. O sea, suena muy maquiavélico. Pues la verdad es que la entrevista de hoy ha sido muy impactante. Han habido cosas divertidas, la verdad, dentro de lo que cabe. Y la verdad es que ha sido bastante entretenida y se han aprendido bastantes cosas. Y al final lo que quiero básicamente y lo que queremos Pedro y yo, y creo que también es que veáis otra vida diferente, su perspectiva. Las cosas no ocurren de la nada, todo es un proceso y precisamente por eso daros un poco de esperanza a los que tenéis una situación quizá no igual, pero sí
en algunos aspectos se puede llegar a asimilar, de que se puede llegar a pelear, se puede llegar a luchar y sobre todo que se necesita apoyo, se necesita que la sociedad entienda que las personas que tienen una drogodependencia necesitan nuestra ayuda, necesitan que seamos una red para ellos y sobre todo necesitan apoyo. Y que no estamos libres de que nos pueda pasar de un día para otro. La clave está en la primera vez decir, no voy a hacerlo. Exacto. No quiero probar esta puta basura. Que no haya un primer contacto es lo más importante. Y le puede pasar a todo el mundo. Y si lo hay, que no haya una segunda vez. Pero bueno, eso ya... Y que yo me considero una persona completamente funcional, una persona que rijo, una persona con valores, una persona con capacidad de trabajo, tengo mi casa, tengo mi carrera y simplemente me está costando pues, salir adelante, pero por una cuestión mía personal de convencimiento y de ilusión, sobre todo el decirme por qué y para qué hago las cosas. Fundamental, yo en mi casa tengo en el baño, en la cocina, en el comedor y en mi dormitorio mensajes que me reafirman. Tú vales, tú puedes, mereces la pena, lucha por ti. Genial. Y esos mensajes sí que trato de leérmelos y trato de interiorizarlos porque al final, por mucho que lo tengas en mente, es bueno tenerlo en un papel y sobre todo ocupar el tiempo libre. Bueno, pues aquí acabamos esto. Feliz Martínez, Pedro Mollino, nuestro invitado, y honor a Ricardo. Y deciros pues que nos alegra que nos hayáis visto, nos alegra que estéis aquí y sobre todo no esperéis tampoco... El próximo vídeo que va a ser con Follana, ¿de acuerdo? Un gran amigo nuestro y bueno, estamos deseando que también veáis la próxima entrevista, ¿de acuerdo? Acordarse de suscribirse, ¿de acuerdo? Que es muy sencillo, darle al botón de abajo y casi un placer tenerte aquí y que te echaba de menos, tío. A vosotros, igualmente. Muchas gracias.